conversar un rato con ustedes es sobre atención inmediata al recién nacido. Como les decía a los alumnos que están rotando en el hospital, prácticamente este es un tema que es más práctico que teoría, pero aún así voy a abordar algunos puntos y por favor les pediría que lo graben también esto, porque aquí hay más información de la que he podido enviarles a través de la red, ¿no? ¿Ya? La atención inmediata del recién nacido va de la mano de lo que es reanimación, prácticamente es lo mismo. Si un bebé nace bien, se hace la atención habitual. Si un bebé nace mal, se empiezan los procedimientos de reanimación. Pero van de la mano. Por lo tanto, los mismos conceptos que es de reanimación procede para lo que es la atención, ¿no? El proceso de adaptación en la cual un feto desde el intraútero pasa a la parte extrauterina, lograr que haga ese desarrollo normal, esa adaptación normal, tiene todo un proceso, y eso implica la prevención o la anticipación en relación a datos que podemos tener de la madre en relación al parto o en el momento del parto, ¿no? Todo eso puede influir en que el bebé se adapte adecuadamente o procedamos a hacer reanimación. El bebé vive feliz en el útero, prácticamente tiene una vida pasiva, en la cual es alimentado a través de la placenta. Al momento de nacer, el bebé tiene que hacer un esfuerzo prácticamente descomunal, en la cual él tiene que desarrollar su pulmoncito y poderse adaptar a la vida extrauterina. Si esa adaptación no se da, puede tener problemas, desde tener problemas secular hasta problemas de fallecimiento, ¿no? Pero ¿cuáles son los pasos a seguir para que haya una adecuada adaptación? Es lo que vamos a conversar posteriormente. El otro punto importante es que hay que entender que el bebé vive en el útero de la madre en un ambiente hipóxico. Prácticamente ellos respiran en el útero de la madre a 25 milímetros de mercurio. Es prácticamente la tercera, la cuarta parte de lo que ustedes respiran, de lo que ustedes tienen, la presión de oxígeno, que nosotros tenemos la presión de oxígeno en nuestra sangre arterial, ¿no? ¿Ya? Ellos están acostumbrados a un ambiente hipóxico. En base a este dato de investigación, es por eso que ahora se trata de hacer que la adaptación sea menos agresiva. Anteriormente, un bebé nacía aparentemente cianótico y se procedía inmediatamente al programa de reanimación. Y investigaciones posteriores han demostrado que el bebé tiene un periodo de adaptación, que tiene un tiempo, ¿no? El otro punto que debemos pensar siempre es que el oxígeno es un morfógeno. ¿Qué significa eso? Significa que el oxígeno altera la cadena de ADN del feto, de la persona, ¿no? De tal manera que cuanto más oxígeno tiene, el oxígeno va alterando la cadena. Es por eso que a mis alumnos les decía, el oxígeno es bueno. Prácticamente en neonatología todos hemos dado oxígeno a nuestros bebés, en alguna u otra manera. Bebé que ingresa a la unidad, la enfermera inmediatamente le pone el oxígeno. Cosa que ahora ha cambiado también bastante, porque sabemos este punto, sabemos que podemos alterar el oxígeno. Acuérdense que el oxígeno produce 4 grandes problemas en el feto. A nivel cerebral, leucomalacia periventricular. A nivel del ojo, retinopatía. A nivel pulmonar, displasia broncopulmonar. A nivel intestinal, enterocolitis necrotizante. Y estudios epidemiológicos hechos por los suecos demuestran, y los americanos han demostrado de que el oxígeno es un factor epidemiológico de cáncer, entre ellos la leucemia, ¿no? Por este factor que altera la cadena. Por lo tanto, no es lo mismo, es la actitud que uno toma es diferente frente a un bebé que está a la derecha, que nace bien, adecuadamente, y está haciendo el contacto piel a piel con la madre, a que un bebé nace cianótico, que no persiste la cianótica, que tenemos que ser agresivos en el manejo del bebé, más aún si está flácido, si está hipotónico, con las 3 preguntas clásicas que ya en su momento en el programa de reanimación les van a decir, ¿no?
La pregunta entonces es, ¿cómo llegamos de esta etapa fetal a la etapa de un bebé hermoso que nace con buen Apgar, como todos ustedes cuando nacieron, ¿no? Siguiendo con la metodología que nos han recomendado la universidad, los tópicos que se van a tocar es definición, objetivo, procedimientos generales antes del nacimiento, los procedimientos específicos que se realizan en el recién nacido, determinar la edad gestacional a través del test del Capurro, valoración del Apgar, el VALAR, que también es para medir la edad gestacional, pinzamiento del cordón umbilical y bueno, conclusiones, ¿no? ¿Qué es la definición? ¿Qué es? Es todo el proceso que el bebé realiza en forma adecuada para que haya de una vida intrauterina a una vida extrauterina, o sea, una vida fetal a una vida neonatal. Ese esfuerzo que hace a la mayor parte de los bebés, el 90% nace en estas condiciones. El bebé nace, llora, buen Apgar, buen tono, generalmente es a término, ya, y llanto, esfuerzo respiratorio propio, y hacemos solo la atención inmediata común y corriente. El 10% siempre requiere algo de reanimación, pero el gran porcentaje cuando hagan el tema de reanimación es que de ese 10%, el 99% solamente requiere maniobras inmediatas, que es estimulación, secado, estimulación, aspiración, un poco de repente ventilación, pero muy poco. Y el 1% es reavanzado. Por lo tanto, es importante dominar la parte básica, porque con eso prácticamente tenemos dominado casi el 99%. El 1%, como digo a mis alumnos, se lo dejamos para allá, para el especialista, ¿no? Pero ¿qué es un neonato normal? Realmente acá es controversial, porque puede nacer un bebé prematuro y buen Apgar, todo también es normal, solo que nació prematuro. Pero la teoría dice que todo neonato normal es aquel que pesa 2,500 para arriba y que tenga una edad gestacional de 37 semanas para arriba. Y que aparentemente presente los 3 puntos importantes. Llora, respira, es unido a término y tiene buen tono. Eso se considera, y que no tenga ninguna malformación congénita externamente, evidentemente, ¿no? Eso, en definición, se dice que es un neonato normal. Bueno, el objetivo de esta charla es conocer todos los procedimientos que se hacen y que debemos conocer, y eso se llama anticipación. Significa que debemos prepararnos. Cuando ustedes van a recibir a un bebé, o ustedes son los neonatólogos, viene el ginecólogo, viene la obstetra y les manifiesta, doctor, doctora, viene una gestante de tantas semanas. Ya, ustedes tienen que preguntar, anticiparse, ver los factores de riesgo que tiene esa madre. En base a esos factores de riesgo, segundo, si es a término o es prematuro, ver si la característica del líquido, si es posible, ver si la madre, como le repito, tiene un factor de riesgo. Todos esos factores, a la suma, ustedes se encargan de analizar y determinar cómo probablemente va a venir ese bebé. Es muy diferente que sea una madre que no tenga ningún factor de riesgo, que es una madre que tiene 22 años, no es ni adolescente ni añosa, ya controlada, y que le han hecho un monitoreo, su frecuencia cardíaca fetal está adecuado. Uno asume que ese bebé va a nacer aparentemente bien. Por lo tanto, es suficiente estar presente solo una persona, lo ideal es 2 personas, pero a veces en un país pobre como nosotros, ubicamos siempre una persona, ¿ya? Y a diferencia de que le digan que viene una gestante con lo más frecuente, que es preeclampsia, eclampsia, con inminencia de eclampsia, o sea, convulsión, que los latidos que ya no se escuchan, ¿ya? Y que sea probablemente pretérmino tardío. En ese caso, uno asume que ese bebé va a nacer deprimido, probablemente asfixiado. Posteriormente vamos a hablar que no es igual decir deprimido, no es igual decir asfixiado, ¿ya? En esos casos, usted como médico tratante, inmediatamente tiene que llamar a su equipo.
Generalmente, para ese tipo de situaciones, ustedes tienen que pensar, como lo va a decir el programa de reanimación, por lo menos tiene que haber cuatro personas. Uno que se encarga de la parte de la ventilación, del área, la vía aérea. Dos, que se encarga de la parte de estimar la saturación, estimar las funciones vitales, estimar, y posteriormente pasa a hacer lo que es las compresiones torácicas. Un tercero que se encarga de cateterizar la umbilical. Y un cuarto que es el circulante, que es nosotros le decimos el chimosito, porque él es al final de la reunión, nos dice, doctor Galinde, tú te has equivocado en esto, has cometido esto, nos comienza a criticar a todos, pero entendemos que es una crítica constructiva para que en un siguiente entrenamiento, pues comenzamos a mejorar, ¿no? Los factores de riesgo pueden ser prenatales, pueden ser al momento del parto o pueden ser postnatal, ¿ya? Eso vamos a ver después. Entender que para que haya una buena adaptación fetal al neonatal, entender que el bebé tiene que realizar cambios biológicos, fisiológicos y cambios metabólicos. Regular su azúcar fisiológico va a hacer que él tenía una circulación fetal, tiene que pasar a la circulación neonatal. Él respirar por la placenta, pasar a la respiración pulmonar. Y condiciones maternas, placentarias y fetables, o sea, antenatal, intranatal, que es momento de la placenta, o postnatal, que es propio del feto, que puede interferir esta adaptación también. Si ustedes tienen el dato de una gestante que le dicen, el ginecólogo le ha dicho, doctor, es una gestante que viene, es a término, pero le hemos hecho una ecografía y sale anencefalia. Definitivamente ese bebé, en principio ya sabemos que su periodo de adaptación no se va a dar, segundo, el pronóstico no es adecuado, ¿no? Y ahí su actitud es diferente, ¿no? Entender que estos problemas de adaptación pueden ocurrir durante el trabajo del parto, el parto y el postparto. Por lo tanto, todo recién nacido debe ser vigilado constantemente, ¿no? Sobre todo las primeras 4 a 6 horas. Desde el punto de vista de la fisiología respiratoria, el periodo de adaptación pasa de la parte placentaria a la parte pulmonar. Como sabemos, esto es el pulmón fetal, en la cual está lleno de líquido, ¿ya? La cantidad de líquido hace que el feto, también sus pulmones, no se colapsen totalmente, pero tampoco fisiológicamente no funciona porque está lleno de líquido. Sabemos que desde el punto de vista circulatorio, menos del 10% del flujo sanguíneo sistémico va hacia los pulmones. Normalmente, en el caso de todos nosotros, que no tenemos ninguna patología, ya el 30-50% está dirigido hacia la parte pulmonar, ¿no? En ellos es menos del 10%. Todo se desvía a través del foramen oval y a través del ductus. Por lo tanto, cuando nace un bebé supuestamente normal, hace un llanto enérgico. Yo le decía a mis alumnos que la respiración, la fuerza que ellos hacen es como un cono invertido. Un cono, ¿no? El cono es así, pero es invertido. Es todo un círculo acá, va disminuyendo. Con la primera respiración, el bebé llora, hace un llanto tan enérgico que la presión que ejerce sobre el pulmón es tan fuerte que muchos de ellos rompen el pulmón. Por eso es bien frecuente en los bebés. Ustedes también a las 24 están taquinecos. Le tomamos una radiografía, tienen neumomediastino, porque la presión puede haber roto, pero eso son rupturas que se permite y se tolera en el bebé. Una vez que, como ve, el aire está expulsando el líquido y el líquido se expulsa a través del sistema linfático. A través del sistema linfático y de tal manera que el tercer alveolo ya está limpio. Queda un residuo de agua que es lo que hace que el bebé inicialmente sea taquineico un poquito, ¿no? Que es el periodo de adaptación.
¿ya? Ya para hacer eso, las siguientes respiraciones, si era 20 a 30, es 25, 20, probablemente 15, y sucesivamente las siguientes respiraciones ya el bebé va a hacer menos esfuerzo. Por eso, en base a esto, a estos datos, se ha tomado los estudios, y al momento de hacer la reanimación, cuando hacen con Ambul, muchos de ustedes que ya están haciendo la práctica, de repente han tenido la oportunidad de ver, van a ver y les habrán dicho de que estadísticamente nosotros podemos manejar la presión que podemos dar al bebé. Se dice que con 2 dedos estamos dando 20-25, de ahí sumamos 5, 30, 35, 35, 40 y casi 40, 45. Cuando utilizamos todo, estamos usando 45, ¿no? 40, 45. Que eso en la práctica ustedes lo van a dominar y van a ver cómo a cada bebé, a veces, sobre todo los prematuros, que a veces no tenemos surfactante, estamos en un pueblo donde no hay los recursos, solo tienes el Ambul, vas a tener que aplicar eso. Con el peligro de hacer hiperoxemia, con el peligro de romper el pulmón. Eso es todo un riesgo, ¿no? Por lo tanto, como dice la primera respiración, la segunda respiración, y con la tercera ya es menor, el bebé ya se va adaptando. Eso ocurre en el 99%, 90% de todos los bebés. Hay un 10% que no ocurre eso. Esos son los casos que tenemos que actuar, ¿no? Como le decía, antes se decía que el bebé nacía mal, inmediatamente comenzamos la reanimación. Dejábamos de lado la atención, la reanimación, le secábamos el oxígeno, todo. Ahora sabemos por estudios hechos en animales que el bebé a término toma 5 a 10 minutos en lograr su saturación adecuada. Quiere decir, si al minuto tiene 60 o 65, yo ya no me asusto, sé que esa es su saturación normal para esa edad, ¿ya? Si tiene 70, 75, ¿ya? Es diferente si a los 5 minutos me dice tengo 70, ¿no? Pero si a los 2 minutos me dice tengo 70, 75, yo no me asusto, tranquilo nomás, sigo haciendo mi periodo de atención, que es el secado, estimulación. A la vez que seco estoy estimulando, ¿no? Y poco a poco, como ustedes van viendo en este cuadro, va logrando su saturación adecuada, ¿no? Es por eso que ahora, y eso es en el niño a término. Lógicamente, en el prematuro, el periodo de adaptación demora un poco más, casi 8 a 15 minutos. Por lo tanto, entendemos, y ya les mostré al inicio de la gráfica, que el bebé cuando vive en un ambiente hipóxico, por lo tanto, le toma más tiempo adaptarse a un ambiente que para nosotros es normal la concentración de oxígeno que nosotros respiramos, pero para el bebé es demasiado el oxígeno. Pero tiene que hacer todo su mecanismo de adaptación para subsistir en este ambiente, ¿no? Por eso dicen que esto es el minuto de oro de la atención, o también el minuto de oro de la reanimación, ¿no? Este es el momento donde sí, prácticamente se decide la vida de un bebé, ¿no? El futuro del bebé está acá. De lo que ustedes actúan adecuadamente, es lo que van a lograr que ese bebé o sea normal o sea normal, ¿no? Del punto de vista circulatorio, de una circulación fetal en serie a través del conducto arterioso y el foramen oval, pasamos a una circulación paralelo, porque se cierra el conducto y se hace paralelo, ¿ya? El foramen oval, que era un especie de válvula, se cierra y todo empieza a actuar circulación arterial, circulación venosa sin mezcla. En cambio acá ustedes ven la mezcla. Por eso es en la atención inmediata, inmediatamente el bebé nace, el ayudante pone el sensor de oxímetro que valora la saturación de oxígeno en la muñeca derecha, porque a nivel de acá sale la circulación, que es de la parte todavía arterial. Pasado este sistema ya está venoso mezclado y la saturación te altera, ¿no? Por eso circulación preductal en la muñeca derecha. Por eso es que se pone en el lado derecho, ¿no? Como les decía, para realizar una buena atención es primero la anticipación. Como dice el gráfico ahí el colega, en este caso
en lo que es reanimación no necesariamente tiene que ser el médico, es la persona más capacitada. De repente hay un enfermero que lleva muchos años en reanimación, ese tiene más experiencia que nosotros, él es el líder. En lo que es atención del bebé, el médico es el que comanda. El médico y la enfermera, como ustedes ven, está informando. Esta es la circulante. La circulante es esto. Comienza a informar, a verificar que todo el equipo esté listo. Que la cuna térmica que debe estar a 26 grados, y debe estar a 26 grados todo el año. Nada que este es calor, o yo lo apago. No, así no es. Se mantiene 26 grados centígrados, ¿no? ¿Ya? Debemos tener nuestras mantas precalentadas para evitar la pérdida de calor, como vamos a ver posteriormente. Las mantas precalentadas internacionalmente son 4. Los que han rotado conmigo han visto a veces 1, a veces 2. Es un hospital pobre que es como todo hospital, pero no es lo correcto, ¿no? ¿Ya? Y la enfermera o el personal que le toca circular tiene que informar que la cuna esté adecuada, que las mantas estén adecuadas, que los guantes quirúrgicos estén adecuados, que el oxígeno esté como el famoso blender. El blender es un aparatito cuadrado que siempre está en el lado derecho de la cuna térmica, ¿ya? Donde un blender es como un cajoncito cuadrado, ahí se conecta el aire, se conecta el oxígeno, se mezcla, por eso blender es mezcla, y sale, ahí tiene un botón que indica que yo le puedo dar oxígeno desde 21 hasta 100%. Se entiende que si vamos a hacer ya reanimación, les voy adelantando de que cuando es un bebé a término se hace oxígeno ambiental, o sea 21%. Si es un bebé prematuro, y entendemos prematuro menos de 34 semanas, porque 34 semanas para arriba es prematuro tardío, en ellos y los atérminos, aire ambiental. Menos de 34 semanas es oxígeno entre 30 y 40% es que se inicia, ¿no? También esto es relativo, el programa de reanimación 2015 dice, esto es flexible, queda a criterio del médico en esa situación. Si un bebé que de repente es prematuro o tardío, pero ve que está flácido, hipotónico, no responde, prefiere arrancar de arranque con 30%, ¿no? Pero normalmente debe ser aire ambiental. Como le decía, en el neonato debemos evitar la pérdida de calor. Hay 4 formas de pérdida de calor. Uno es radiación, convección, evaporación y conducción. La conducción es cuando usted está sudoroso, caliente, todo, y lo ponen en un ambiente de una tela fría, usted está perdiendo el calor hacia esa zona, está perdiendo calor. Por eso es que la manta tiene que ser precalentada. La convección es el ambiente. Si el ambiente está a 24 grados, ese flujo de aire frío frente a usted que es caliente, hay una evaporación, hay una convección, hay una pérdida de calor. La radiación es, por eso la cabeza es lo primero que se seca en un bebé. Es la mayor área de superficie corporal, es cuando le pregunten cuál es el área del cuerpo donde se pierde más calor, aunque le parezca raro, es la cabeza. La cabeza es la mayor área de superficie corporal. Y el otro es la evaporación, por eso el bebé lo vamos abrigando, secando, abrigando, secando, abrigando, ¿no? Como decía, los factores de riesgo. Son un montón de factores de riesgo: diabetes, hipertensión crónica, sensibilización RH, hemorragia del segundo o tercer trimestre, infección materna. Si a un bebé le dicen que la mamá tiene infección urinaria o tiene coriolonitis porque tiene ruptura membrana y hay fiebre, de hecho el bebé potencialmente puede nacer infectado. Si el bebé nace infectado, también va a salir deprimido porque está infectado, ¿no? Por lo tanto, acá tengo que actuar posteriormente, ¿no? Si es polidramio, tengo que pensar que polidramio significa un líquido amniótico cuya cantidad es mayor de 2 litros, ¿ya? Por lo tanto, el líquido, el bebé traga y lo elimina por el riñón. Traga, lo elimina por el riñón y el exceso se elimina por la placenta. Si hay una obstrucción en el tubo digestivo, en este caso, por ejemplo, en la 13 esófago, ya no hay la devolución del líquido, por lo tanto el bebé vomita en el estadio fetal
y va el líquido, no se reabsorbe, se sigue acumulando. Por eso cuando le dan el dato de polidamnio, tenemos que pensar que el bebé puede tener una malformación, sobre todo lo que es atresia de esófago. Gracias a Dios, ahora ya en el siglo XXI, con la tecnología que ya estamos avanzando, ya cada hospital ya tiene una unidad de medicina fetal. Mi hospital tiene una unidad de medicina fetal donde el ginecólogo ya tiene una tendencia perinatóloga y hace ecografías y nos detecta estos casos, ya nos comunica. Antes nosotros, solo el polidamnio, ya que teníamos que esperar que el bebé naciera, tenemos que ponerlas, y a veces no estábamos preparados. Ahora con los datos de la anticipación, ya comunicamos al cirujano pediatra, inmediatamente para que, si es posible, ni bien nace, se proceda en estos casos, cuando hay atresia de esófago, se le hace una gastrostomía para alimentación por el estómago, ¿no? Por ese catéter, ¿no? ¿Ya? Así se trabaja ahora, ¿no? En equipo, ¿no? Estos son también factores de embarazo múltiple. Cuando hay un embarazo múltiple, por eso le decía la anticipación, ustedes como médico ya determinan, embarazo múltiple, estadísticamente sabemos que el segundo gemelar siempre va a traer problemas, porque el primero nace y está pateando al bebé, ¿ya? Y si es chiquito, y también en la ecografía te dice, son gemelos concordantes o discordantes. De repente uno pesa 2 kilos y tanto, el otro 1,2 kilos. Prácticamente el primero se lo comió todo, ¿ya? Por eso se determina, ya son gemelos, se determina 4 personas. Dentro de ellos sabemos que el segundo es el que siempre se va a complicar. Determinamos que el líder de más experiencia reciba al segundo gemelar, ¿ya? Es por eso que todos esos datos nos van ayudando, pero también el dato intranatal, la característica del líquido amniótico, si es meconial, el riesgo de aspiración, el riesgo de hipoxia, el riesgo de asfixia es bien alto, por el lapso del cordón, desprendimiento de placenta. Si hay desprendimiento de placenta, lo más probable es que hay hemorragia. Si hay hemorragia, la posibilidad de que tenga anemia el feto es bien alto, ¿no? ¿Ya? Drogas en la madre, si ha recibido droga, ¿no? Este es el resumen de todo del anteparto, intraparto, posparto. Posparto, dependemos del bebé. El bebé nace hipotérmico, nace apneico, es un prematuro, definitivamente hay nada de atención. Inmediatamente no hacemos el clampaje tardío, que después vamos a hablar. Todo bebé cuando nace, en buenas condiciones, se determina el clampaje tardío. Ya el ginecólogo sabe y nos dice, corta ahorita, no compadre, ¿sabe qué? Espérate por lo menos 1 minuto. Lo ideal es 3 minutos, pero hay tantos bebés, tantos partos, esperamos 1 minuto, ¿no? Anemia, el bebé puede nacer anémico con la antecedente de DPP, hemorragia. Hemos tenido unos internos, sobre todo cuando ustedes van a ser internos, los primeros par de días son tan, como todo nos sucede, nos ponemos tan nerviosos y a veces de verdad que tratamos de capacitar tanto a nuestros internos, como le digo a mis alumnos, para nosotros descansar. Prácticamente, a veces el parto, nosotros estamos en otro lado y el interno. Y a veces ocurre que el interno supuestamente clampó, pero no clampó adecuadamente. Y se abre y comienza a sangrar. Eso nos sucede, sobre todo, al inicio de la rotación de los internos. Después los internos van agarrando cancha, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que hacer con un bebé que aparentemente nace bien? ¿Ya? Con buen llanto, buen tono, a término. Es la valoración del estado del bebé, evitar la pérdida de calor, como le digo. Primero, el bebé nace en buenas condiciones, va al contacto con la madre, no se clampa el cordón y ahí, en el contacto piel a piel, se va secando al bebé. Inicialmente se seca, como les comentaba, la cabeza, ¿no? Aspirar con la bombilla, primero la boca y después la nariz, no al revés, porque uno aspira la nariz, se aspira el contenido de la boca. Luego de haber hecho, se hace la identificación rápida del bebé, se le muestra a la madre, si es hombre o mujer, se le muestra, y la prevención de infección ocular. Ahí usamos las gotas, y le he puesto varios nombres, pero se echan las gotas oftálmicas para prevención de la famosa conjuntivitis, ¿no?
Luego de haber hecho, ya pasó aproximadamente un minuto, clamparon el cordón, el responsable del bebé se lleva a la sala de atención inmediata, va secando, van administrando la vitamina K para evitar las hemorragias, la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Si es un niño a término, es 1 miligramo, si es prematuro, 0,5. Los cuidados del cordón umbilical, como les comentaba, y se hace el examen físico completo rápidamente, ¿no? El bebé se le evalúa en el momento de ni bien nace, al minuto, 2 minutos, y a las 2 horas se hace la otra evaluación, ¿no? Y se hace la somatometría, o sea, el peso, talla, perímetro cefálico, y si el bebé nace en buenas condiciones, inmediatamente pasa a alojamiento conjunto para la lactancia materna inmediata, ¿no? ¿Cómo medimos la edad gestacional? Hay varias formas de medir la edad gestacional, ¿no? A través de la última regla, que lo hace el ginecólogo, la ecografía, ya, medición del saco gestacional, pero también dato de ecografía, la medición del diámetro biparietal, todo es la ecografía, y hay una relación más o menos, cuando la ecografía se hace entre 14 y 20 semanas, hay una edad gestacional con más o menos 10 a 11 días de diferencia, ¿no? Si es entre 20 y 28 son 14 días, si es en 29, 40 semanas, es más o menos 21 días, ¿no? ¿No? Esa es una edad gestacional que te da el ginecólogo, que nosotros tenemos que corroborar con los test que a continuación vamos a conversar, ¿no? El más famoso y el más aplicativo que se hace en todos los hospitales es el test de Capurro, el test de Capurro A. El test de Capurro A es prácticamente, todos son datos físicos, se ha quitado la parte neurológica. ¿Y por qué? Porque se ha visto que la edad gestacional inmediata tiene que ser rápido para no enfriar al bebé, ¿no? ¿Ya? Y tiene un margen de error de más o menos 9.2 días, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Ahorita le voy a mostrar una gráfica. Bien, todos tienen un puntaje, ¿no? Se ve la forma de la oreja, el pezón, la glándula mamaria, la textura de la piel. El prematuro es bien gelatinoso, ¿no? En los pliegues plantares, cuanto más prematuro no hay pliegue, cuanto más postmaduro los pliegues son más marcados. Lógicamente todo tiene un puntaje, y de acuerdo a esos puntajes se ve en la tabla y se determina la edad gestacional. Este test de Capurro A lo resumió bastante allá y se aceptó a nivel mundial, porque los estudios fueron hechos en Uruguay, a través, en esa época, el CLAC era que dominaba, el Centro Latinoamericano de Perinatología, y tiene su hoja CLAC, que es una hoja bien inmensa, bien completa, pero bien engorrosa. No funcionó desde el punto de vista práctico, porque si con la hoja que les he mostrado a los alumnos, que es una hoja simple, que es la que se hace en todo el hospital, a veces ni lo llenamos. Imagínense llenar 4, 5, 6 hojas. En ese momento le nace 5 bebés, 6 bebés, por lo tanto no salió muy práctico. Sin embargo, este test de Capurro A sí se está usando a nivel de todo como valoración inicial de la edad gestacional. Posteriormente, al este Capurro se le agregó 2 criterios neurológicos, ¿no? El de la bufanda, como el desplazamiento. Cuanto más maduro es más difícil llevar hacia el otro lado. Cuanto más prematuro te lo llevas de frente al otro lado, ¿no? Igual el test de la cabeza en gota. Yo les he mostrado a mis alumnos un bebé Down, que más o menos para que entiendan, el Down es hipotónico, cuando yo le hago, eso hace el prematuro. Cuando es un bebé a término, ustedes lo levantan y el bebé se sube adelante también, como querer sentarse, ¿no? ¿Ya? Buen control cefálico, por lo tanto ese neurológicamente es adecuado, ¿no? El otro punto es el ADGAR, pero quiero enfatizar que el ADGAR no determina el inicio de la atención, el inicio de la reanimación. El ADGAR fue creado por una anestesióloga, que es la Virginia Adgar, ya americana. Ignoramos por qué no se le dio el premio Nobel, porque de verdad que es un buen valor. Determina 5 parámetros, como está ahí: el esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca, la irritabilidad refleja, el color de la piel y el tono muscular, ¿ya? El ADGAR solamente determina
el puntaje de ADGAR fue creado para determinar el grado de adaptación que un bebé nace del intraútero al extraútero, nada más. Y también es un indicador del grado de la capacidad que tiene el neonatólogo, el pediatra o la persona que está reanimando de poder sacar al bebé exitosamente, ¿no? Si un bebé nace con ADGAR 3 y a los 5 minutos ya tiene ADGAR 8 o 9, ese personal de salud es bien competente, actuó bien rápido y ha podido solucionar el problema y menos discapacidad en el feto, ¿no? Eso es el puntaje de ADGAR, es de 0 a 2, ya la frecuencia cardíaca es menos de 100, cuando está ausente 0, menos de 100, 1, más de 100, 2. Ese menos de 100 es para el inicio de la atención de la reanimación, pero acuérdense que la frecuencia cardíaca del bebé normal es de 120 a 160, la frecuencia respiratoria 40 a 60, ¿ya? El esfuerzo respiratorio, no respira, hace débil jadeo o respira vigorosamente, ¿no? Respuesta a la sonda, cuando uno le estimula no hay respuesta, el otro hace gemido y el otro pero llora, mueca, hace tos inclusive. Y el tono es muy activo, está flácido. Acuérdense que ese es el valor, cuanto más flácido está el bebé, más prematuro es el bebé, ¿no? Y el color de la piel, el color es cianótico totalmente, cianosis leve o rosado totalmente, ¿no? Ese puntaje se hace al minuto y a los 5 minutos. Ese puntaje lo valora el ayudante. Se entiende que el primero que atiende, el primero que ve la vía aérea, él solo se encarga de ver su patrón respiratorio, a él le llega la información. Es el ayudante el que dice, pero en la práctica a veces está uno solo, ese único hace todo este trabajo, ¿no? El test de Ballard es un test que mide la parte física y la parte neurológica, es un test bien completo, no se hace inmediatamente, se hace a las 72 horas y a la semana. A las 72 horas para ver el grado de madurez que tiene el feto y a la semana para ver el grado pronóstico. Si un bebé nace con un Ballard, que ahora vamos a ver un Sarnat 2, 3, y le haces otra vez su maduración y está mucho mejor, eso es bueno, ¿no? Mire la postura, la ventana cuadrada, es esto, ¿ya? El rebote de los brazos, ¿ya? El ángulo popliteo, el signo de la bufanda y el talón oreja. Cuanto más prematuro, prácticamente se lo lleva al pabellón de la oreja, ¿no? Pero también mide la parte somática, piel, anugo, superficie plantar, mamas, oreja, genitales, sea masculino o femenino. Como le decimos todos a los alumnos, todo esto no lo tenemos en la cabeza. Sabemos para qué sirve el Ballard y ahora todo se ha simplificado porque en la hoja de atención, la hoja de atención del bebé, en la ficha del bebé, siempre está registrado todos los patrones del capurro, ¿no? De tal manera que ya el personal ve ahí, saca su puntaje y lo hace. Igual el Ballard suma su puntaje y de acuerdo a eso determina la edad gestacional, ¿no? El otro punto, como les decía, cuando un bebé nace, pasa al contacto piel a piel, a la barriga, entre los senos de la madre. Pero el punto también importante es el pinzamiento. ¿Cuándo pinzar el cordón, ¿no? ¿Cuándo pinzar el cordón? Antes se hacía inmediatamente, pero ahora está demostrado que si uno pinza 2-3 minutos, menos transfusiones, menos hemorragia, menos infecciones y menos anemia a los 6 meses de edad, ¿no? Sobre todo en los bebés. Y esto se hace básicamente en partos, en el Perú, en los hospitales, el parto eutóxico. Cesárea es difícil hacerlo por la herida abierta y la contaminación, pero en otros países toman todas las precauciones y también se hace en cesárea, ¿no? ¿Ya? Está demostrado que a los 3 minutos prácticamente 35 a 40 mililitros de kilo de peso de sangre el bebé ha recibido, o sea, ha sido transfundido, ha recibido sangre, ¿no? Y eso determina mayor cantidad de hierro,
menos transfusiones, ¿no? Estos son estudios que se han hecho en prematuro, pinzamiento tardío del cordón, y han visto que disminuye el riesgo de hemorragia intraventricular, disminuye la sepsis en comparación cuando se hace el pinzamiento inmediato. Son trabajos que demuestran que el pinzamiento tardío funciona. Como le decía, mayor hemoglobina, hematocrito, mayor presión arterial, o sea, su hemodinamia mejora bastante, y menor necesidad de transfusión reciben los bebés que han sido con pinzamiento tardío. A largo plazo, mayor hemoglobina a las 10 semanas de edad, por lo tanto, menos anemia en la etapa postneonatal. Como dice ahí, al hacer clapaje tardío mejora la reserva de hierro, disminuye la anemia a los 6 meses, ¿no? Eso ya está demostrado, por eso ahora todos hacemos clapaje tardío. En la práctica se hace 1 minuto. El otro punto es el contacto piel a piel. Al bebé, una vez nace, se le pone entre los senos de la madre y se va fomentando la lactancia. El bebé tiene todo ese reflejo de succión y comienzan muchos de ellos a succionar a su madre. Está demostrado que los cambios hemodinámicos frente al contacto piel a piel, los cambios hemodinámicos se dan en forma adecuada cuando el bebé está pegado al contacto piel a piel, ¿no? Lo ideal es 30 minutos, pero con 15 minutos se ha visto que también es bastante bueno, pero 30 minutos es lo adecuado. Una vez que ya hemos determinado, hemos hecho clapaje tardío, lo hemos pasado, como le dije yo, a la unidad de atención inmediata, hemos evaluado al bebé somera rápidamente, determinamos que el bebé está bien, pasa a alojamiento conjunto. Prácticamente pasa, esa grasita que tiene en la cabeza se llama unto sebáceo. Antes nuestra enfermera era campeona, agarraba al bebé y lo bañaba, porque está sucio, decía. Le quitábamos esa grasa es la que regula, que se enfrente bastante a evite la pérdida de calor, ¿no? Ahora no hacemos eso, le explicamos a las mamás que eso no es que esté sucio, ¿no? Eso es su grasita que poco a poco el bebé lo va a ir botando, o lo va a eliminar. En conclusión, todo lo que hacemos para adaptación es para que haya una buena transición del intrauterino al extrauterino. Hay factores que debemos anticiparnos, como les vuelvo a comentar, y el punto más importante, cuando uno está en bebé, tiene que ver calor, tiene que estar 26 grados, por eso enfatizamos bastante 26 grados. Acá, por ejemplo, ahorita estamos sufriendo todo con el calor, pero si estuviéramos en una sala, seguiríamos sufriendo, porque no pondríamos aire acondicionado, nada de eso, ¿ya? Se valora el Adgar, el Capur o el Bala. El Bala está hecho básicamente para prematuro, ¿ya? Que es donde realmente se debe hacer, porque un bebé a término usted le hace, ya tiene 39, pero cuando hay duda, 36, 37 semanas es la duda, ahí le hacemos el Bala, ¿no? El Bala no es que lo hacemos de rutina, ¿no? Clapaje tardío, ya 1 minuto por lo menos, y contacto piel a piel. Y fomentar la lactancia materna exclusiva, ¿no? Bueno, hasta acá